Vamos a ver el rechazo agudo de un órgano trasplantado. En el video anterior ya vimos el rechazo hiperagudo. Ahorita vamos a ver el rechazo agudo. Entonces, esto se va a presentar, digamos, de semanas a meses después de que se hizo el trasplante. Generalmente lo consideramos como menor a 6 meses, pero se puede presentar después de los 6 meses, si es que el paciente le dimos terapia inmunosupresora. Pero lo que determina si es un rechazo agudo, crónico, hiperagudo, es que es lo que vamos a encontrar en el órgano trasplantado. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, la definición de que si es agudo no tiene que ver con qué tiempo después de que hicimos el trasplante se presenta el paciente. No, tiene que ver con qué es lo que encontramos en el órgano trasplantado. Entonces, aquí, para el rechazo de un órgano de manera aguda, lo que vamos a tener es una respuesta inmunitaria por medio de la persona o del paciente que está recibiendo el órgano, y va a tener dos componentes: inmunidad mediada por células, o sea, vamos a tener un componente celular, y el otro va a estar mediado por anticuerpos, o sea, tenemos un componente humoral. Componente humoral quiere decir que está mediado por las inmunoglobulinas. Entonces, vamos a ver primero el componente mediado por células. El paciente que está recibiendo el órgano va a reconocer como extraño a las moléculas del MHC del órgano trasplantado. Entonces, digamos que el paciente va a recibir un riñón. Entonces, ese es el riñón que se le va a poner al paciente. Este es el órgano que vamos a trasplantar. Entonces, obviamente, las células de aquí, de riñón, son células nucleadas, o sea, son células que contienen núcleo. Digamos, esta es una célula. Y las células nucleadas, expresan una molécula. Esta molécula se llama el MHC. En este caso sería el MHC1. También tenemos células presentadoras de antígeno que expresan el MHC2. Todo esto específicamente, el MHC1, el MHC2, todo lo que tiene que ver con el MHC, ya lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Entonces, tenemos el órgano de un paciente que le va a donar. Este órgano se va a donar. Y las células de este órgano contienen esta molécula que se llama MHC1. También, obviamente, el paciente que está recibiendo el órgano, obviamente sus células, las células del paciente que está recibiendo el órgano, también tienen el MHC1, también tienen esta misma molécula, pero obviamente no es exactamente la misma. Aquí podemos tener una configuración específica de aminoácidos, aquí podemos tener otra configuración específica de aminoácidos, pero las dos son el MHC1, los dos sirven la misma función, solo que pues son distintas para cada uno de los pacientes. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos el trasplante, el paciente que está recibiendo el órgano pues va a reconocer como extraño a esta molécula. Entonces, el paciente reconoce como extraño a esta molécula, aunque sea el mismo MHC2, pues no es exactamente el mismo, y por eso lo reconoce como extraño. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a atacar a las células del órgano trasplantado, porque expresan una molécula distinta o lo suficientemente distinta a la molécula que tiene el paciente. Entonces, lo vamos a atacar por medio de linfocitos T, ya sea linfocitos T CD4 positivos, o puede ser por los linfocitos T CD8 positivos. Puede ser por los CD4 positivos, o puede ser por los CD8 positivos, o puede ser por los dos. Tanto el linfocito T CD4 como el linfocito T CD8 pueden atacar a estas células, a las células del órgano trasplantado que expresan un MHC distinto al MHC del paciente que está recibiendo el órgano. Esta es la parte mediada por las células. Vamos a ver la inmunidad humoral o el componente humoral. Entonces, aquí el paciente va a ser parecido a como era el rechazo hiperagudo. Dijimos, en el rechazo hiperagudo hay inmunoglobulinas. Inmunoglobulina o anticuerpo es lo mismo. Hay inmunoglobulinas o anticuerpos en contra de los antígenos del donador. Entonces puede ser que los antígenos del donador sea igual esto, el MHC1 o el MHC, o sea que los anticuerpos del paciente estén reconociendo como extraño a esta molécula. Entonces aquí tenemos una inmunoglobulina aquí, que va en contra, una inmunoglobulina en contra de esta molécula. Entonces tenemos inmunoglobulinas o anticuerpos en contra de antígenos del donador o del órgano que se está donando, y va a ser en contra de esta molécula, en contra del MHC.
solo que aquí, a diferencia de cuando tenemos el rechazo hiperagudo, dijimos, en el rechazo hiperagudo tenemos anticuerpos ya formados, el paciente ya tiene anticuerpos en contra del órgano que se está donando. A diferencia aquí, en el rechazo agudo, la parte que tiene que ver con las inmunoglobulinas, vamos a tener inmunoglobulinas, pero las inmunoglobulinas se desarrollan después de que el paciente ya se le hizo el trasplante. Esto quiere decir que en el momento en el que hicimos el trasplante, vamos a ponerlo aquí, en el momento en el que se hizo el trasplante, el paciente que está recibiendo el órgano no tiene inmunoglobulinas, no tiene anticuerpos en contra del órgano que se está donando, no tiene anticuerpos en contra del donador. Entonces, si un paciente va a rechazar un órgano de manera aguda, este es un paciente que en el momento en el que le hicimos el trasplante no tenía anticuerpos en contra del donador, y conforme pasa el tiempo, ya una vez que le pusimos o ya una vez que le trasplantamos el órgano, conforme pasa el tiempo, pues el paciente va reconociendo como extraño a estas moléculas. ¿Y qué pasa? Va generando anticuerpos. Entonces el paciente genera anticuerpos, genera inmunoglobulinas, a diferencia de rechazo hiperagudo. En el rechazo hiperagudo, en el momento en el que se hacía el trasplante, era un trasplante en un paciente que ya tenía anticuerpos en contra del órgano que estaba donando. Aquí no. Aquí el paciente no tiene anticuerpos en contra del órgano que está donando, pero una vez que se le hace el trasplante, empieza a reconocer como extraño a estas moléculas, a las moléculas del MHC. ¿Y qué pasa? El paciente empieza a generar anticuerpos en contra de estas moléculas. Ya el proceso de cómo se esto, pues ya lo vimos en otros videos, no con rechazo, pero con microorganismos. Entonces, pues aquí es lo mismo. Tenemos, por ejemplo, un linfocito TSD4 que reconoce a un macrófago. Este es un macrófago. El macrófago está expresando, por ejemplo, el MHC2, ¿y qué es lo que expresa en el MHC2? En el MHC2 se va a expresar parte de esta molécula. Entonces vamos a ponerlo aquí. Digamos, esta bolita verde va a ser parte de la molécula del MHC1 de las células del órgano que está trasplantando. Y este macrófago, que pertenece al paciente que está recibiendo el órgano, reconoció como extraño a esta partecita del MHC1 de las células del órgano que se están trasplantando. La reconoce y se lo está presentando al linfocito T, se la presenta al linfocito T. Entonces, ¿qué es lo que hace el linfocito T? El linfocito T reconoce, vamos a ponerlo aquí, el linfocito T reconoce a este antígeno que se le está presentando al macrófago, le está presentando parte de esta molécula, o sea, le está presentando un antígeno de la molécula del donador, y se le está presentando el linfocito T. Esto activa los linfocitos T, y como ya vimos en varios videos, después de la activación del linfocito T, se producen las células plasmáticas. Las células plasmáticas que derivan de los linfocitos B, pero se producen las células plasmáticas, y son las células plasmáticas las que forman las inmunoglobulinas. Entonces, ese es un paciente que no tiene inmunoglobulinas, pero una vez que se empieza a reconocer como extraño la molécula del MHC del donador, o sea, ya una vez que hicimos el trasplante, entonces se empiezan a activar las células inmunitarias, y ahora sí vamos a empezar a generar anticuerpos en contra del órgano trasplantado. Pero aquí se generan los anticuerpos, no es que el paciente ya tuviera anticuerpos, como fue el caso anterior. Entonces, aquí, ya una vez que el paciente viene con rechazo al órgano, pues es una vez que ya formó las inmunoglobulinas. Y aquí pues se va a presentar igual. Si vemos al órgano trasplantado, ya vamos a tener daño al órgano trasplantado. ¿Y cómo se va a presentar esto? Se presenta con un infiltrado inflamatorio mononuclear, o sea, de solo una célula, y específicamente ese infiltrado pues va a ser de linfocitos T. Entonces, los linfocitos T son los que van a atacar al órgano, en parte las inmunoglobulinas, en parte los linfocitos T. ¿Qué es lo que vamos a encontrar si hacemos una biopsia del órgano trasplantado? Ya como 6 meses después, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Si es que hubo rechazo agudo al órgano, vamos a encontrar un infiltrado inflamatorio mononuclear con linfocitos. Esto es clásico, por ejemplo, de rechazo agudo de los riñones. Si tenemos un riñón, o digamos a un paciente le hicimos trasplante de un riñón, y 6 meses después hacemos una biopsia del riñón trasplantado y encontramos
un infiltrado mononuclear de linfocitos. Esto es casi patognomónico para decir que el paciente tuvo un rechazo agudo del órgano. Casi si encontramos esto, es casi seguro que el paciente hizo un rechazo agudo del órgano trasplantado. Por ejemplo, para los riñones. Por ejemplo, para los pulmones, vamos a suponer que estamos trasplantando un pulmón. Entonces, aquí está el pulmón. Digamos, aquí está el pulmón. Y pues obviamente aquí tenemos arterias. El infiltrado va a ser un infiltrado perivascular. O sea, aquí alrededor de las arterias. Aquí van a estar los linfocitos, alrededor de las arterias. Pero ¿qué pasa? Vamos a poner los alvéolos. Aquí están los alvéolos, aquí están las arterias. El infiltrado es así, perivascular, alrededor de las arterias. Aquí vamos a tener los linfocitos. Pero ¿qué pasa? Los linfocitos, o digamos la inflamación, se puede expandir a la pared del alvéolo. Entonces podemos tener también infiltrados inflamatorios en la pared de los alvéolos. Entonces, paciente que viene con rechazo agudo del órgano, generalmente se presenta semanas o meses después de que se hizo trasplante del órgano, pero se puede presentar después si es que tomó terapia inmunosupresora. Si está tomando terapia inmunosupresora, puede ser que de todos modos haga rechazo agudo al órgano, pero pues se va a presentar mucho más tarde que el tiempo normal, que si no tuvieran los inmunosupresores. ¿Cómo se presenta el paciente? Se va a presentar con un infiltrado inflamatorio mononuclear de linfocitos. Así se presenta el órgano trasplantado, que pues ya tuvo daño, ya tuvo rechazo. Entonces, ¿esto por qué se va a dar? Se va a dar porque se reconoce como extraño al MHC del órgano trasplantado, de las células del órgano trasplantado. Y vamos a tener un componente mediado por células y un componente mediado por las inmunoglobulinas. El paciente tiene los linfocitos TCD4 y TCD8 que van a reconocer o que van a atacar a las células del órgano trasplantado. Los linfocitos T son los que atacan al órgano trasplantado. Y el paciente es un paciente que no tiene inmunoglobulinas, pero ya una vez que se hizo el trasplante, que se empiezan a reconocer como extraños a estas moléculas del MHC del órgano trasplantado, se empiezan a generar las inmunoglobulinas. Y entonces ahora sí, el paciente pues va a hacer más o menos lo mismo que hacía el paciente cuando tenía rechazo hiperagudo, solo que este paciente genera las inmunoglobulinas una vez que se hace el trasplante. Entonces vamos a tener también daño a las arterias del órgano trasplantado. Aquí, daño a las arterias del órgano trasplantado. Esto quiere decir que pudiéramos llegar a ver trombosis de las arterias del órgano trasplantado, no de las arterias del paciente, sino trombosis de las arterias del órgano trasplantado. Esto lo vimos en el video anterior. Si una inmunoglobulina ataca aquí a las arterias o a los vasos del órgano trasplantado, esto es el órgano trasplantado. Si atacamos a los vasos del órgano trasplantado, se expone la colágena. Entonces aquí tenemos exposición de la colágena. Si se expone la colágena, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer hemostasia, hemostasia primaria, hemostasia secundaria. O sea, vamos a formar un trombo que está compuesto de fibrina y de plaquetas. Entonces, esto lo podemos encontrar en un paciente que viene con rechazo agudo del órgano trasplantado. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.